Papá, explícame para qué sirve la historia. Así comienza uno de los libros de historia más famosos. Claro que me refiero a Apología para la Historia o el oficio de historiador del historiador francés Marc Bloch. Y es que es una duda genuina que, si estudias historia, seguramente alguna vez te surgió o que la gente a veces se hace, ¿no? No, hombre, mijo, ¿para qué estudias historia? Eso de qué sirve? Si solo estudia gente muerta, eso ya pasó. O seguramente también se te ha reiniciado el Windows cuando te preguntan ¿para qué sirve tu carrera? ¿Para qué sirve la historia? Pues bien, Mark Bloch, casi a mediados del siglo pasado, se preguntó también sobre la naturaleza de la historia, cómo se hacía, sobre la crítica de fuentes, la observación histórica y más. Pues bien, en primer lugar debemos de conocer un poco de la vida de Mark Bloch, pues así podemos contextualizar su obra. No me detendré mucho porque Mark Blog ya tenemos varias publicaciones en secta histórica. Pero algunos datos fundamentales. Mark Bloch fue uno de los historiadores más importantes del siglo XX, especializado en la Edad Media. En 1929, junto con Lucien Febvre, fundó una de las revistas más importantes, Anales de Historia Económica y Social, que daría nombre a una escuela historiográfica, la Escuela de los Anales, que en el sentido estricto de la palabra no es una escuela, pero eso lo podemos discutir luego. Cuando Marc Bloch impartía clases en la Sorbona, estalló la guerra y por un decreto del gobierno de Vichy se le excluyó de dar clases, pues era judío. Sin embargo, y a pesar de su edad avanzada, tenía poco más de 50 años, decidió unirse a la resistencia francesa. En la clandestinidad escribió dos libros impresionantes por lo que aportan y bajo las condiciones en las que fueron escritos. La primera es La extraña derrota, un libro donde dejó su testimonio sobre la guerra, examinó la culpa de los franceses también por la derrota, aunque supo guardar su distancia con el acontecimiento a pesar de que, bueno, pues estaba escribiendo algo que seguía sucediendo. Y bueno, el otro libro es Apología para la Historia o el oficio de historiador, que bueno, interrumpió este manuscrito entre 1941 y 43 porque pues, fue cuando estalló la guerra. Entonces, en este libro dejó sentadas sus reflexiones sobre la historia. Sin embargo, su libro quedó incompleto e incluso nos advierte en algunas partes del libro que algunas citas las hizo de memoria porque no tiene sus libros, porque no tiene sus fichas. Y es que otra cosa interesante, o bueno, curiosa, es que cuando Alemania entró a Francia, la policía, la Gestapo entró a su casa y se llevó sus libros, se llevó sus fichas, se llevó varias cosas de él. Él incluso intentó ir a Estados Unidos, pero no lo logró. Es un libro que se lee muy rapidito, tiene 179 paginitas y se lee con mucha facilidad porque además no se mete en cuestiones filosóficas, porque desde la introducción lo dice. Yo tengo una laguna enorme que es en la cuestión filosófica, entonces no me voy a detener tanto en esto, no voy a reflexionar sobre esto. Y bueno, Marc Bloch fue todo difuso por los nazis por haber servido a la resistencia el 16 de junio de 1944, cerca de Lyon, allí en Francia. Este librito lo dividió en 5 capítulos más o menos, más bien en 4 capítulos, el quinto queda incompleto, y desde la introducción nos deja algunas valiosas enseñanzas. Por ejemplo, desde la primera página nos habla sobre cómo los historiadores e historiadoras deben de saber comunicar al público en general sus conocimientos. No diré precisamente que se refería a la difusión o la divulgación de la historia, porque sería algo creo que anacrónico, pero sí invita a que las personas que se dedican a la historia deben de hablar con un lenguaje claro y sencillo. Entonces, también nos habla sobre cómo la historia está en todas partes, ya sea en forma de monumentos literarios, en el arte o en las acciones que esos grandes hombres hacen. Sobre el arte podemos detenernos tantito porque señala cómo la historia también puede servir para entretenernos y esta se puede mezclar en cierta medida con la literatura sin confundirla. Porque él dice, pues quién no ha quedado maravillado con alguna novela histórica. Estoy seguro que algunos historiadores que han leído Los Tres Mosqueteros han decidido tener una vocación por la historia. Y bueno, es cierto, quien después de leer Ivanhoe, por ejemplo, Jacques Le Goff, un historiador francés de la tercera generación de los anales, él decía que lo que lo motivó a estudiar historia era haber leído la novela Ivanhoe de Sir Walter Scott, que es del siglo XIX, ambientada en la Edad Media. No, ¿qué otras novelas de época tenemos? Bueno, Sin novedad en el frente, Los de abajo, Los Tres Mosqueteros, Arráncame la vida, etcétera. La vida es larga y no acabaríamos. Y bueno, en la introducción nos señala el objetivo de su obra, cómo y por qué el historiador y la historiadora llevan a cabo su oficio. Plantea el problema base, la legitimidad de la historia
como ciencia, porque si una ciencia está completa es cuando nos ayuda a vivir mejor. Entonces, para Bloch era una ciencia, sí todavía en pañales, porque es una ciencia no muerta, está viva, está en constante movimiento, pero para ese momento también tenía una doble edad la historia. Por una parte era una historia vieja, porque siempre se había encontrado la historia relatando puros acontecimientos, a veces de manera novelesca, pero era nueva porque apenas estaba surgiendo como empresa de análisis razonado. En el primer capítulo titulado La historia, los hombres y el tiempo, deja claro cuál es el objeto de la historia: los hombres en el tiempo. Por la fecha en la que se escribió la obra no menciona mujeres y hombres en el tiempo, pero nosotros diremos que la historia tiene como objeto también evidentemente a las mujeres, que es algo que incluso podemos criticarle a Bloch, por cierto. Por una parte, Bloch no utiliza la palabra pasado porque sabe que es algo muy abstracto y es absurdo que una ciencia estudie el pasado. Por otra parte, reflexiona sobre el ser humano y cómo se relaciona con el entorno, con el paisaje y con el clima. Esto es algo muy interesante porque la historia ambiental en realidad comenzó a surgir como por los años 60, 70 con la tercera generación de anales. Y bueno, porque finalmente el ser humano también es capaz de modificar su entorno según sus necesidades. Un ejemplo, no es que el ser humano viva en un islote rodeado de lagos y se quede allí sin hacer nada, sino que es capaz de modificar su entorno y buscar soluciones que le permitan aprovechar todo lo que tiene a la mano. Entonces en la historia también podemos estudiar el clima, el paisaje y el ambiente, y sí, la respuesta es sí, porque se relaciona enteramente con el ser humano. Y aquí es donde Bloch escribió una de sus más famosas frases, que es: el buen historiador se parece al ogro de la leyenda. Ahí donde olfatea carne humana, ahí sabe que está su presa. En este mismo capítulo da un concepto clave: el ídolo de los orígenes, que es uno de los pecados que a veces se cometen en la historia. Es decir, que todo lo que pasa actualmente se explica forzosamente por el pasado. Si bien es cierto que ilumina, esto no basta, porque afecta tanto las creencias, las mentalidades. Desde esta obra, Bloch hace un llamado a prestar atención a la mentalidad de la gente, o él también le llama mentalidades colectivas, e incluso el mismo lenguaje, porque un cambio entre generaciones no está determinado en su totalidad por lo que pasó antes. Para que esto ocurra es necesario, dice Bloch, que en los cambios entre generaciones ocurran en forma de fila india, ¿no? Y él dice: los hijos sin otro contacto con sus antepasados que por medio de los padres. En su obra también señala en el capítulo La observación histórica una de las realidades de la historia. El conocimiento de las sociedades que nos precedieron solo puede llevarse a cabo por un contacto indirecto. Debió ser una sorpresa gigante. No podemos verificar que todo pasó como nos lo dicen, y aunque resulta obvio, para la historia positivista del siglo XIX lo que decía el documento revelaba en automático la verdad. Todo nuestro conocimiento está mediado por otros decires, por huellas. Por eso cuando nos quieren vender el famoso yo te voy a contar la verdadera historia, debemos de prestar mucha atención, mucho ojo. Existen, eso sí, aproximaciones a lo que en realidad pasó, pero que haya ocurrido tal cual, no. Aunque eso sí, podemos establecer con una buena crítica qué es descabellado y qué no. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? En el siguiente capítulo, la crítica va muy ligado al capítulo anterior, porque la fuente nos dice la verdad. Si bien es cierto que las personas que nos dedicamos a la historia debemos de probar que lo que decimos no es una fantasía, no son mentiras, ni un invento nuestro, también es cierto que muchas veces para contraargumentar se suele usar ¿cuál es tu fuente? ¿Qué tipo de fuentes son esas? Entonces, así como la arqueología compara restos materiales para descubrir la autenticidad de algo, lo mismo puede hacer la historia con el papel, la tinta, la escritura, incluso el lenguaje que se utiliza, etc. Pero encontrar estas falsedades no solo debe de desecharse y ya, más bien estas falsedades debemos de estudiarlas. ¿Por qué motivos lo hicieron? ¿Qué ganaba quien lo falsificó? Etcétera. Y es que desde el plagio presente en varios textos medievales, que esta era una actitud frecuente en el medioevo, se plagiaban sin ningún remordimiento a los autores clásicos, incluso hasta las noticias falsas en la prensa son algunos de los testimonios falseados que vale la pena estudiar. Entonces la fuente dice la verdad. ¿Y cuál verdad? La crítica de fuentes se mueve en dos direcciones, dice Bloch. Puede ser hacia la similitud que justifica o hacia lo que desacredita. Por eso mismo quienes nos dedicamos a la historia debemos de ser conscientes de lo que leemos, pero también de lo que escribimos. ¿Nuestra opinión puede estar presente? Los historiadores positivistas sabían que debían desaparecer del relato, que era casi un pecado emitir su opinión, aunque muchas veces se mezclaban las pasiones humanas con el relato, por lo que todo el relato quedaba entre negros y blancos, en héroes o villanos, en esa dicotomía.
Por eso también cuando escribimos, cuando divulgamos, las palabras que utilizamos nos hablan de una subjetividad o de una opinión. De ahí que a veces es fácil desmontar ciertos argumentos que escuchamos, que leemos. Porque, bueno, el uso de falacias, el uso de fuentes confiables, porque lo leí, porque me lo dijeron, porque yo recuerdo que alguna vez lo vi en el Face. Pero platíquenos en los comentarios. ¿Ya han leído alguna vez esta obra? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan sobre lo que nos dice el blog acerca de la historia? Y bueno, eso es todo, comunidad de secta histórica. Estén al pendiente de nuestra próxima reseña porque se viene un libro muy interesante. Hasta la próxima.